les quiero invitar a que inclinen su cabeza y cierren sus ojos, ¿no? Vamos a orar. Y les quiero animar a que permanezcamos atentos a lo que el Señor quiera decirnos en el día de hoy. Amado Dios, delante de tus ojos está nuestra vida, Señor. Tu palabra nos enseña de que tú pesas el espíritu del hombre, que tú conoces, Señor, la intimidad del alma humana, donde están sus motivaciones y prioridades, sus anhelos. Tú eres el Dios todopoderoso, el Dios creador. Tú no eres el Dios católico, el Dios evangélico, el Dios canuto. Tú eres Dios, el único Dios verdadero. Señor, y en esta mañana nos hemos congregado en este lugar donde, Señor, solo por tu gracia, tú nos has convocado y has permitido que estemos sentados, Señor, hoy día escuchando. Y al entender que tú eres un Dios de propósito y que tu voluntad es agradable y perfecta, te rogamos, Señor, que tu palabra, tu Santo Espíritu sea hablando a nuestra vida, Señor, en esta mañana. Amado Dios, por más que creamos que tal vez por coincidencia, por azar, por compromiso, por lo que sea, estemos acá, la verdad, mi Señor, que tú ya lo sabías desde antes. Y te damos gracias, Señor, porque tú lo has permitido. Por eso, Padre mío, es un momento de esperanza, es un momento de transformación, es un momento, Señor, de liberación, es un momento de sanidad, es un momento de salvación. Porque tú nos vas a hablar a través de tu palabra y de tu Santo Espíritu. Señor, en el nombre de Jesús, que podamos concentrarnos, que podamos sincerarnos y que podamos atender, Señor, a lo que es nuestra vida delante de tus ojos. Padre Santo, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Queremos, Señor, abordar un trozo, un texto, Señor, de tu hermosa, rica, profunda, poderosa palabra. Señor, y en estos breves minutos poder extraer, Señor, aquello que bendiga nuestra vida, transforme nuestra vida, consuele nuestra vida, le dé esperanza, Señor, a nuestra vida, para la gloria de tu nombre. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, abran su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 6, y vamos a leer del versículo 1 al 11. Romanos 6, del 1 al 11. Romanos 6, del 1 al 11. Yo he llamado a esta prédica chicharras transformadas. Y después le voy a explicar por qué le puse ese nombre. Chicharras transformadas. Y cuando leamos este pasaje, sobre todo aquellos que vienen los días martes a la academia, ¿verdad? Se van a recordar lo que hemos compartido ya por lo menos 2 semanas sobre este tema. Miren lo que dice Romanos 6, del 1 al 11. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado,
pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. La verdad que cuando uno lo lee, y no lo ha leído muchas veces, lo encuentra un tanto complejo, teológicamente hablando, ¿no? Esto de morir, de pecado, estar crucificado juntamente con Cristo. Sin embargo, yo quiero que me ayuden y me acompañen en solamente 3 reflexiones que son absolutamente relevantes, entre otras, ¿no? Y que nos puedan ayudar en esta mañana. Ahora, ¿por qué estoy pensando en este texto, no? Una de las cosas que más hoy día preocupa es precisamente a veces la concepción que hay de lo que es la iglesia, o de lo que es el cristianismo, o de lo que es un cristiano. Lo hemos compartido en otras oportunidades, ¿no? Esta creencia, ¿verdad?, de que el cristianismo es básicamente una expresión cultural occidental y que de alguna manera, ¿verdad?, nos coloca y nos engloba a todos en un mismo saco, porque nacimos en una familia católica, porque nacimos en una familia evangélica, porque mi mamá me llevaba a la iglesia, porque mi abuelita, ¿verdad?, me enseñaba a rezar, y soy cristiano. Y si hubiese nacido en Turquía, capaz que fuese musulmán, y si hubiese nacido, ¿no? Incluso por ahí hay definiciones, incluso a nivel político, ¿verdad?, que toman el cristianismo y se declaran, ¿verdad?, cierta ideología, ¿no?, y le incorporan el apellido cristiano. Y en ese contexto, ¿verdad?, hemos trivializado este concepto, o esta realidad, o esta forma de vida, cristianismo. Hasta tal punto, ¿verdad?, que, por ejemplo, hoy día el pecado para nosotros no es tema. Y en muchas ocasiones, ¿verdad?, no hablamos de pecado, sino que hablamos de error. Con lo cual hemos permitido, ¿verdad?, que ciertas corrientes, incluso psicologistas, se incorporen en nuestras creencias y en nuestras convicciones, de tal modo que ya no visualizamos el pecado, sino que más bien visualizamos el error. Y hay una tremenda diferencia entre error y pecado. La Biblia define el pecado, se recuerdan, ¿no? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿no? En una palabra griega, pecado significa errar el blanco, ¿no? Eso significa. Pero además estas concepciones de alguna forma han impregnado la iglesia hasta tal punto, ¿verdad?, que hoy día la iglesia es un grupo más humano que no tiene mayor influencia ni mayor poder de decisión, sino que así como existen otras organizaciones, otros grupos sociales que se organizan con propósitos positivos, altruistas, la iglesia es uno más. Y la verdad es que no vemos mayoritariamente esta iglesia poderosa, esta iglesia, ¿verdad?, investida, esta iglesia donde el poder de Dios se manifiesta, sino que vemos básicamente una expresión espiritual como muchas otras. Y si seguimos atomizando el tema, finalmente llegamos a la vida del cristiano o de la cristiana, que muchas veces es una vida como cualquier otra, donde precisamente vives exactamente los mismos problemas que otro, se enfrenta a las mismas luchas y a las mismas derrotas, lamentablemente. Y cuando de alguna forma, ¿verdad?, ese cristiano, esa cristiana es confrontada, aparecen en nosotros, ¿verdad?, esas frases, bueno, yo no soy Dios. Dios conoce mi corazón y sabe que yo cometo errores, cometo pecado, que no soy perfecto. Y, ¿verdad?, y con esa lógica, lentamente y paulatinamente vamos aceptando e incorporando en nosotros una vida en torno al 4. Una vida, ¿verdad?, en torno, y perdonen que lo exprese de esta manera, ¿no?, a la mediocridad, por cuanto consideramos que estamos aprobados precisamente porque tenemos notas azules, aunque esta nota sea un 4. Y nuestra vida oscila, ¿verdad?, en un desempeño, en una práctica, en una convicción que oscila entre la euforia, cuando hay una canción que nos emociona, cuando hay un retiro, ¿verdad?, que nos inspira, cuando hay un conferencista internacional, ¿verdad?, que nos encanta, o la derrota, ¿verdad?, cuando no sabemos cómo enfrentar la mentira, el engaño, la adicción al cigarro, ¿verdad?, o el mal carácter, la violencia intrafamiliar. Entonces, estamos en el cielo en un momento dado, en un fin de semana, en un día domingo, y estamos en el infierno el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. Porque hay cosas en nosotros que no podemos vencer, porque hay prácticas en nosotros, hábitos
que aún nos vencen, y la verdad que la realidad del pecado sigue siendo algo cotidiano para nosotros. Pero somos cristianos. Hay un dicho, y si ustedes se fijan en el devocional que coloqué en la hojita, termina con un dicho chileno: el que nace chicharra, muere cantando. Entonces yo me rebelé contra eso y por eso puse chicharras transformadas. Porque ese dicho, ¿verdad? El que nace chicharra muere cantando, es un dicho que avala el determinismo. O sea, yo nací así y voy a morir así. Por más que me hablen, me prediquen, me muestren, claro, yo creo, yo voy, participo, me gusta, me emociono, pero tú nunca vayas a cambiar. ¿Han escuchado eso, no? No, tú siempre sos igual y vaya a seguir siendo igual y vaya a morir igual. Y esa realidad, ¿verdad?, nos determina y crea en nosotros sentimientos de culpa, crea en nosotros remordimientos, crea en nosotros, ¿verdad?, un desánimo por cuanto creemos que la vara es tan alta, ¿verdad?, y depende de nuestro esfuerzo, de repente, ¿verdad?, y queremos dejar una cosa y no podemos, queremos ir a otro lado y no podemos, y nuestra vida oscila, ¿verdad?, en esa mediocridad, ¿no? Por eso que yo le puse chicharras transformadas. Y la primera diapositiva les quiero presentar una chicharra. Por favor, esa es una chicharra. Esa es una chicharra. Y la particularidad es su sonido. Hay distintas especies, ¿verdad? Y cuando ellos quieren aparearse, una de las características es precisamente el ruido, el sonido que emiten. Tienen un ciclo de vida que va de 2 a 17 años. Los insectos más jóvenes se entierran en la tierra, ¿verdad? Los adultos están en las hojas hasta que esperan el periodo de apareamiento, en fin, y finalmente se produce un proceso muy parecido al de la ¿cuánto se llama? La mariposa, y finalmente se juntan, digamos, y engendran. Pero en todo ese proceso lo característico de ello es el ruido que hacen, el sonido que hacen. El texto que acabamos de leer precisamente nos ubica y nos sitúa en la antítesis de este dicho chileno. Y la primera reflexión que quiero hacer precisamente en esta mañana y que ustedes me acompañen es la afirmación que hace Pablo en el versículo 2, la siguiente diapositiva: los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Fíjense que esta sola expresión, que está escrita, que está reflexionada por Pablo, ¿verdad?, a la iglesia de Roma, ya nos empieza a situar y a remover el piso con el propósito de entender de que hay una realidad espiritual que ha provocado la sola presencia de Jesucristo en nosotros. Todo el capítulo 6 de Romanos está referido a la identificación que hay entre lo que ha sucedido en nosotros con lo que sucedió con Jesucristo en su muerte y en su resurrección. Y Pablo, ¿verdad?, comienza con esa afirmación. Él pregunta: ¿ustedes creen, verdad, que porque Dios es amoroso? ¿Ustedes piensan porque Dios es misericordioso? ¿Ustedes creen que porque Dios, verdad, da de su gracia, eso quiere decir que ustedes pueden hacer lo que quieran? ¿Eso significa que a lo mejor ustedes tienen chipe libre? Y en ese contexto, Pablo dice: de ninguna manera. Y plantea, ¿verdad?, esta expresión: los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Por consiguiente, ¿verdad?, esta expresión nos ayuda a entender que no estamos determinados, ¿verdad?, a vivir con este hábito, con esta costumbre, con esta realidad que nos somete, que nos esclaviza, con la cual no podemos luchar. Esa frase me está expresando la esperanza de que efectivamente hay algo que yo puedo hacer, hay una decisión que yo puedo tomar, porque hay una realidad espiritual, teológica, bíblica, de lo que ha sucedido en mí. Y para poder fundamentar esto, Pablo, si ustedes se fijan en los versículos que vienen a continuación, para poder fundamentar Pablo esto, fíjense que lo asocia de manera directa con lo que sucedió con Jesucristo en la cruz. La siguiente diapositiva, por favor.
Y dice a continuación, somos sepultados juntamente con Él para muerte. La segunda, la otra. Fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Fíjense que esas dos expresiones que están en el versículo 4 y 5, si tú vuelves al texto, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. En el versículo 5 dice, fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Es decir, lo que señala Pablo, ¿verdad?, es que esta afirmación de que hemos muerto al pecado tiene que ver con una identificación de lo que sucedió, ¿verdad?, en el Monte Calvario. Ese hecho histórico, ¿verdad?, del suceso que hace más de 2000 años ocurrió en Jerusalén, tiene un efecto práctico hoy día en mi vida a través de la fe. Y lo que hace Pablo, ¿verdad?, es tomar ese paralelo entre lo que ocurrió, ¿verdad?, en la muerte y resurrección de Cristo con lo que ocurre en nosotros cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, cuando nosotros aceptamos su presencia, cuando nosotros suplicamos su perdón y le invitamos a vivir en nuestra vida. Hemos muerto al pecado y en ese contexto Pablo dice, así como Cristo murió. Incluso hay una expresión que es bastante más fuerte en el versículo 6, si tú la revisas, dice, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Dice, nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Ahora, si ustedes se fijan en esto, aquí no hay condicionantes. Lo que Pablo está expresando son certezas. Uno de nuestros grandes problemas para comprender esto es que de alguna manera nosotros asociamos nuestra experiencia espiritual con sensaciones. Asociamos nuestra comunión con Dios, ¿verdad?, con sentimientos exclusivamente. Cuando Pablo expresa estas verdades teológicas, son afirmaciones que caen en el plano, ¿verdad?, de la voluntad. Es decir, yo lo acepto y lo vivo, o yo lo rechazo, ¿verdad?, y no lo vivo. Por consiguiente, ¿verdad?, Pablo incorpora en esta práctica espiritual la fe, la convicción, la certeza. No es que yo sienta, sino que yo sé. Y en ese contexto, ¿verdad?, la afirmación de Pablo solamente tiene dos posibilidades. O la creo o no la creo. Los que hemos muerto al pecado. Es decir, si tú algún día hiciste alguna decisión por Cristo, si tú dices que amas a Cristo, si tú dices que conoces a Cristo, si tú dices que le sigues y lo aceptaste en tu vida, lo que Pablo está diciendo es que tú moriste al pecado. ¿Y por qué? Porque fuiste juntamente con Él, ¿se fijan?, crucificado en la cruz. Porque fuiste juntamente con Él sepultado. Porque juntamente con Él tú experimentaste la muerte. Durante todo el capítulo 6, Pablo manifiesta eso. ¿Por qué Pablo habla de esto? Pablo ha venido desarrollando capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Pablo ha venido desarrollando lo que es el Evangelio. Y parte de lo más básico, parte de la condición del hombre, incluso en el capítulo 3, Pablo dice, no hay justo ni aún uno. Y señala por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo eso está, ¿verdad?, en estos 3 primeros capítulos. Para finalmente, ¿verdad?, Pablo decir, pero ¿saben? El escenario, ¿verdad?, que pareciera tan triste, tan lapidario, porque no hay justo ni uno, la verdad que tiene una esperanza. Y ahí incorpora Pablo, en el versículo 21 del capítulo 3, la irrupción de Dios a través de Jesucristo en la historia humana. Pero Dios, ¿no?, que es una expresión hermosa, pero Dios ha manifestado su justicia. Esa irrupción de Dios en tu vida, esa aparición o ese encuentro que tú has tenido, ¿verdad?, tiene una consecuencia. Y en ese contexto, la consecuencia, ¿verdad?, entre otras, porque hay otras consecuencias también, por ejemplo, la paz con Dios, por ejemplo, el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros, lo dice Pablo en Romanos capítulo 5, por ejemplo, ¿no? Además de esas, está esta otra. Hemos muerto al pecado. Hemos muerto al pecado. Entonces, no es algo que pareciera ser, que podría ser, que no lo siento, que tal vez a veces lo siento,
sino que está en la convicción de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y esto es clave entenderlo, porque a continuación Pablo desarrolla, ¿verdad?, todo su fundamento precisamente para explicar absolutamente lo que él quiere decir cuando categóricamente señala que hemos muerto al pecado. Fíjense que la segunda diapositiva, por ejemplo, él señala de que nuestro viejo hombre fue crucificado con él y incorpora además, ¿verdad?, este elemento que aparece en ese versículo. Estoy leyendo el versículo 6, ¿verdad? Dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. En la NBI me gusta un poco más esa traducción. Este mismo versículo 6, miren cómo lo dice. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él. Identidad, ¿no? O identificación, mejor dicho. Para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Es decir, el acto teológico, espiritual y bíblico que aparece narrado, ¿verdad?, en la palabra de Dios y que nos enseña que Cristo fue crucificado, también nos enseña, ¿verdad?, que juntamente con Él nosotros también fuimos crucificados. Y así como Él murió al pecado, nosotros también morimos al pecado. Pero la realidad de esa verdad teológica es que el cuerpo, en definitiva, ya no nos domina. Es decir, nosotros hemos muerto. Y fíjense que Pablo lo asocia con el bautismo, ¿no? Yo lo he explicado otras veces acá. Cuando somos sumergidos, ¿verdad?, nos identificamos con la muerte. Cuando salimos del agua, ¿verdad?, nos identificamos con su resurrección. Entonces Pablo, ¿verdad?, habla de la práctica, del suceso, de la experiencia de Jesús. Muerte y resurrección, muerte y resurrección, muerte al pecado, muerte. La experiencia de Jesús, pero de la misma forma nosotros también morimos juntamente con Él. Y así como Él resucita, 4, versículo 5, nosotros también resucitamos cuando salimos del agua para andar en una nueva vida. Ninguna de estas expresiones está condicionada a algo. Son todas certezas, son todas convicciones. Hasta tal punto que Pablo, ¿verdad?, se atreve a decir, el cuerpo puede ser dominado, ¿verdad? Tú puedes dominar tu cuerpo. En la concepción de Pablo, uno de nuestros grandes problemas es el cuerpo. Por eso es que en muchas de las enseñanzas de Pablo, él habla derechamente del cuerpo. Porque en la visión de Pablo, ¿verdad?, es el cuerpo el que domina nuestros apetitos. Es el cuerpo, ¿verdad?, que domina esas preferencias pecaminosas que muchas veces nos gobiernan y nos dominan. Es el cuerpo que contamina el alma y el alma contamina nuestro espíritu. En la visión de Pablo, ¿verdad?, Pablo es tricótomo. Entonces lo que Pablo plantea, él lo dice, ¿no?, es que es el cuerpo el gran problema nuestro. Incluso cuando él desarrolla su propia realidad, que lo hace en el capítulo 7 de Romanos, ¿verdad?, él habla precisamente de este problema. Por eso que cuando Pablo dice que esta muerte de Cristo, que también es la nuestra, en el fondo, ¿verdad?, es morir al cuerpo, morir al dominio, morir a la esclavitud que hasta ese momento teníamos por nuestros propios apetitos, por nuestros propios deseos. Pero el acto, ¿verdad?, sacrificial de Cristo me da a mí la certeza, la convicción, la seguridad de que yo también he muerto al pecado. Porque el cuerpo, mi cuerpo, ya no tiene dominio sobre mí. Lo dice Pablo en el versículo 6. Ya no soy esclavo. Ahora usted me va a decir, pastor, pero esto pasó hace más de 2000 años y yo sigo luchando, ¿verdad?, con mis problemas. Yo sigo luchando, ¿verdad?, con mi realidad. Yo sigo luchando, ¿verdad?, con mis adicciones. Yo sigo luchando con mi carácter. Yo sigo luchando con mis vergüenzas. Yo sigo luchando, ¿verdad? Efectivamente es así. Sin embargo, no por ello, ¿verdad?, Pablo llama, y aquí aparece la tercera reflexión, ¿verdad?, a un cambio de nuestra mente. La siguiente diapositiva. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado.
Fíjense que para llegar a esta reflexión, Pablo, ¿verdad? Versículos 9 y 10, ha venido desarrollando esta idea, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Versículos 9 y versículos 10. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros. Así también vosotros. Fíjense que esa expresión, así también vosotros, nos desafía, ¿verdad?, a una actitud mental, a una decisión de vida que tenemos que hacer. Por eso que este dicho chileno, ¿verdad?, el que nace chicharra muere cantando, es un engaño, es una mentira. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario, la resurrección de Cristo, ¿verdad?, es la esperanza que hay en nosotros, de modo que a través de la fe nosotros podamos vencer nuestro cuerpo, podamos vencer el pecado, podamos experimentar una nueva vida y podamos pararnos frente a nuestra propia vida, a nuestro propio pecado, a nuestro propio cuerpo y tomar la decisión: yo he muerto al pecado. Así también vosotros consideraos muertos al pecado y vivos para Dios. Y vivos para Dios. Por consiguiente, ¿verdad?, se produce en nosotros un antes y un después. Por eso que nosotros podemos encontrar, ¿verdad?, cómo esta verdad bíblica, teológica, ha impactado la vida de millones de personas que han logrado, ¿verdad?, transformar sus vidas de una manera radical, en 180 grados. Por eso que nosotros somos capaces de escuchar y ver testimonios, ¿verdad?, de hombres y mujeres que, sumidos absolutamente en lo más bajo de la expresión humana, cuando abrazan esta realidad, cuando creen, ¿verdad?, el poder que hay en el sacrificio de Cristo, ven transformadas sus vidas de manera profunda. Es decir, no lo puedo explicar, no lo puedo decir, y no sé si alguien lo puede explicar, pero la sola fe, el solo abrazar y el solo creer, ¿verdad?, en esto, obra poder milagroso en mi vida. Pero tiene que haber una convicción mental. Fíjense que después del versículo 11, Pablo plantea y aterriza todo esto, porque hasta aquí, ¿verdad?, yo me esmero y cuando leía todo esto, ¿cómo entenderlo? ¿Cómo compartirlo? ¿Cómo ligar, ¿verdad?, este sacrificio de hace 2000 años con mi vida hoy día? Con mi matrimonio de hoy día, con mi relación laboral de hoy día. Pablo, ¿verdad?, hace un llamado a la decisión, hace un llamado, ¿verdad?, a la convicción mental, hace un llamado a la fe. Pero inmediatamente, ¿verdad?, no se queda en ese simple llamado, sino que además Pablo incorpora lo práctico. ¿Y qué viene después? A continuación en los versículos, de manera clara, dice Pablo: no reine, versículo 2, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. Versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es decir, Pablo, ¿verdad?, incorpora y aterriza esta verdad teológica, bíblica y espiritual a decisiones. Si hemos entendido esto, si estamos de acuerdo en esto, si creemos esto, entonces ¿cómo pueden presentar ustedes sus cuerpos a aquellas cosas que son inmundas? Y esa diferencia, ¿verdad?, entre presentar y no presentar es una decisión que tomamos en nuestra cabeza. Aquí no hay, ¿verdad?, más que fe en la obra de Dios a través de Jesucristo en nosotros. Aquí no hay esa magia, ¿verdad?, que muchas veces quisiéramos tener, porque al parecer con ello es más fácil, ¿no? La existencia de una bella genio, ¿no?, como la comedia esa americana, Mi Bella Genio, ¿verdad? Si tuviésemos una botellita sería fácil. Lo que hay acá, ¿verdad?, son dos actos
de los cuales hemos hablado muchas veces, ¿verdad?, en este mismo lugar, que es fe y obediencia. Que es fe y obediencia. No reine pues, dice Pablo, no reine pues. Ese pues significa entonces. Entonces, si tú dices ser cristiano, entonces si tú crees en Jesucristo, entonces si tú abrazas el Evangelio, entonces si tú crees en la sangre de Jesucristo, entonces ¿por qué sigues presentando tu cuerpo a aquello que no te conviene? ¿Por qué sigues ofreciendo tus miembros a aquello que no agrada a Dios? Eso está diciendo Pablo. Entonces, y si usted se fija, esa sola afirmación de Pablo, ¿verdad?, nos sitúa en aquel camino donde está la bifurcación. ¿Lo hago o no lo hago? Este siempre ha sido el planteamiento de Pablo. Lo que está diciendo acá en el capítulo 6, ¿verdad?, no es algo diferente de lo que él expresa en todo su pensamiento. Si usted revisa el capítulo 8, por ejemplo, en el versículo 5, Pablo plantea exactamente lo mismo. Y lo dice de otra manera. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Por consiguiente, desde esta perspectiva, sí hay esperanza para cambiar. Y sí puedo yo tomar la decisión de dejar, de no mirar, de no escuchar, de no hablar aquello que no debo ni escuchar, ni hablar, ni asistir, ni participar. Entonces, cuando nos confrontamos, ¿verdad?, a estas disyuntivas, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo reacciono? O cuando me veo sobrepasado, ¿verdad?, en el fondo es el momento en el cual mi corazón, mi convicción, mi certeza, aquello que se ha ido esculpiendo en mí, es sometido a prueba. Y son segundos, centésimas de segundos. Es decir, está en nosotros, por la obra que Dios hizo en nosotros, que podamos vivir esta experiencia. Así también consideraos vosotros muertos al pecado. Y cuando nosotros logramos vivir esa experiencia, creer esa experiencia, ¿verdad?, paulatinamente nosotros vamos viviendo la experiencia de la santificación. Porque lo que está planteando Pablo, ¿verdad?, y lo hace en degradé, de menos a más, es precisamente lo que significa vivir la vida en el Espíritu, la santificación. Y lo que hoy día, ¿verdad?, lamentablemente experimenta la iglesia de Dios es una carencia, ¿verdad?, de santidad, por lo cual el poder que anhela, el poder que está prometido en su palabra, el poder que es capaz de desarrollar Dios a través de su Espíritu Santo en la vida de la iglesia, no lo apreciamos. Iglesia con poder, cristianos con poder, mujeres cristianas con poder. ¿Qué significa todo eso? ¿Y de qué poder hablamos? Pero la raíz, precisamente, está en experimentar esta intimidad, esta obediencia y esta convicción con Dios. No reine, pues, el pecado en vuestros miembros, sino presentaos vuestros miembros. Antes, dice Pablo, si usted lo lee, antes presentaban vuestros miembros y vuestros cuerpos, ¿verdad?, a la iniquidad, pero ahora preséntenlo a la justicia. Preséntenlo a la justicia. Y todo eso es un proceso mental. Por eso, queridos, es un tiempo de definiciones. Es un tiempo, ¿verdad?, de testimonio. Es un tiempo, ¿verdad?, en que tenemos que reflejar en nuestra práctica de vida, en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de congregarnos, en nuestra manera de hacer iglesia, la realidad de este mensaje. Pablo escribe esto a los hermanos de Roma hace más de 2000 años. Fue escrito por allá por el año 55, 60 después de Cristo. Y Pablo expresa todas estas convicciones porque él desarrolla lo que es el Evangelio. Era una iglesia a la cual él no conocía, quería conocer a los hermanos y él presenta sus cartas, ¿verdad? Y él les habla del Evangelio y profundiza el Evangelio y plantea derechamente, ¿verdad?, este aspecto con el cual aún seguimos luchando y probablemente seguiremos luchando. Por eso estamos llamados, ¿verdad?, a ser transformados. Estamos llamados, ¿verdad?, a romper la lógica
esa lógica que hay en nosotros de pensar o de creer que no tenemos poder, que no lo podemos hacer, ¿verdad? Y que nos cuesta tanto, cuando la palabra de Dios dice que nosotros también hemos muerto al pecado y que ahora vivimos para Dios. Fíjense el versículo 4, el versículo 5. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Identidad. La obra de Jesús hasta el día de hoy en nuestras vidas. No somos chicharras, queridos. Tenemos el poder que Dios nos ha dado. Solo que tenemos que creerlo para poder experimentar una nueva dimensión en nuestra relación con Dios. Y fíjense lo hermoso de esto, queridos. Y cuando hablamos de resurrección y de vida, tiene que ver precisamente con eso. Cuando somos capaces, ¿verdad?, de incorporar esta realidad en nosotros y comenzamos a tomar aquellas decisiones que le agradan a Dios. Y comenzamos a disculparnos. Y comenzamos a perdonar. Y comenzamos a creer. Y comenzamos a ser pacificadores. Y comenzamos a ser mansos. Y comenzamos a ser pacientes. Y comenzamos a ser misericordiosos. Y comenzamos, ¿verdad?, a desarrollar las cosas como deben ser. Y nuestra vida, ¿verdad?, paulatinamente va emitiendo, va dando luces, va mostrando cambios profundos que bendicen a aquellos que están en torno a nosotros. Por consiguiente, ¿verdad?, comenzamos a experimentar la vida. Es decir, esta realidad se hace vívida en nosotros, en nuestras relaciones, en nuestro mundo interior, en nuestras convicciones. Es decir, no es un estado, si ustedes se fijan, no es un estado abstracto o utópico donde solamente yo experimento, siento, ¿verdad?, esto que es tan mío. Eso es una mentira. Cuando yo incorporo esta convicción, ¿verdad?, en mi vida, inmediatamente hay manifestaciones externas en mí que aprecian los demás y Dios se glorifica. Y Dios se glorifica. Porque esto me desborda. Cualquiera de estos elementos que yo tome, ¿verdad?, yo me voy a dar cuenta que al vencerlos, al dominar mi carne, al tener la convicción de que puedo vencer la adicción, que puedo vencer el mal carácter, que puedo vencer la envidia, que puedo vencer la violencia, que puedo vencer todo eso, inmediatamente no solo experimenta paz, gozo, transformación en mi vida, sino aquellos que están en torno a mí. Porque el Evangelio, ¿verdad?, desborda nuestras vidas. La presencia de Cristo desborda nuestras vidas. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Por consiguiente, eso trae, ¿verdad?, restauración, trae paz, trae liberación, trae sanidad. Por eso que muchas veces en nuestras iglesias carecemos de esta experiencia sobrenatural. Son como chispazos. Son como chispazos. Es como una relación matrimonial, ¿no?, que sabemos que tiene problemas, pero sin embargo de repente tenemos algunos chispazos buenos, un fin de semana bueno, ¿no es cierto? Pero después vuelve todo a ser igual, ¿no? Y de repente un momento íntimo también muy bueno, y después de nuevo todo igual. Dios nos ha llamado a vivir una vida abundante. Esta afirmación la hace la palabra de Dios. No la hace Guillermo Hernández tratando de manipular las mentes. Esta expresión, ¿verdad?, está contenida en la revelación de Dios para nosotros. Ustedes han muerto al pecado, tiene que creerlo. Y usted murió al pecado y puede vencer su mal carácter, y puede vencer su adicción, y puede vencer su vergüenza, porque Cristo murió en la cruz del Calvario y tú también fuiste juntamente con Él crucificado.
¿Te das cuenta? Lo que tú tienes que hacer es creer precisamente. Por eso que Pablo dice, considérense ustedes también muertos para el pecado, pero vivos para Dios. Presenten ahora sus vidas, presenten ahora sus cuerpos a Dios. Lo dice en Romanos capítulo 12, versículo 1. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, ¿qué dice? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, os ruego, perdone que sea majadero, pero lo que trato de explicar, ¿verdad? O mejor dicho, de repetir, es una enseñanza, ¿verdad?, absolutamente práctica que tiene que ver con fe y que tiene que ver con obediencia. Y que es un consejo, una exhortación, ¿verdad?, un llamado de alerta, una enseñanza que Pablo le hace a la iglesia de Roma. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ahí no hay magia. Hay una decisión que tienes que tomar cimentada en la convicción de que Jesucristo ocupó tu lugar, venció la muerte y tú también la venciste, y Él resucitó una nueva vida y tú también resucitaste una nueva vida. Tienes que creerlo, incorporarlo en tu corazón, de modo que cuando venga ese pensamiento o venga, ¿verdad?, esa influencia de afuera, no, pero si tú eres un ser humano. No. Tú eres un ser humano, así que tú no vas a cambiar. O cuando tú pienses en tu mente, no, sabes que yo he luchado con esto y no puedo. Además tú me conociste así, ¿verdad? Entonces, si tú me conociste así, me amaste así, bueno, acéptame así también. Eso no es así. Eso es como detener, ¿verdad?, esta maldición. Esto que nos acusaba. Esto que nos determinaba. Miren, Pablo lo expresa de otra manera, pero igualmente profundo, a los hermanos de Colosas. Si tú abres tu Biblia en Colosenses capítulo 2, anda a Colosenses capítulo 2. Versículo 11. Colosenses 2:11 dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Está hablando de la obra de Dios en nosotros. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Lo que está diciendo Pablo a los hermanos de Colosa, ¿verdad?, es que Cristo en nosotros, ¿verdad?, nos ha permitido echar este cuerpo pecaminoso carnal. Versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo, lo mismo que expresaba en Romanos, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Mediante la fe en el poder de Dios. La fe en el poder de Dios. Y mira lo que dice después. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando, versículo 14, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La obra de Cristo, que tiene una dimensión incluso cósmica. Esa obra de Cristo, ¿verdad?, que nos liberó. Dice el texto que había un decreto que nos acusaba. ¿Se acuerdan que una vez se lo expliqué? Había un decreto que decía, Guillermo, tú eres culpable. Guillermo, tú nunca vas a cambiar. Guillermo, tú estás condenado, ¿verdad?, y esclavizado. Guillermo, por más que tú quieras, no puedes. Guillermo, tú no tienes poder. Y Cristo vino, ¿verdad?, y tomó ese decreto, ¿verdad?, y lo clavó en la cruz cuando Él murió, y dice, Guillermo sí puede, Guillermo no está condenado, Guillermo ha pagado su deuda, yo pagué su deuda, Guillermo no debe nada, Guillermo es libre. Pero Pablo menciona algo, dice, fe en el poder de Dios.
Entonces, cuando nosotros expresamos, ¿verdad?, esta mentalidad del 4, o media mediocre, que no puedo, que no voy a cambiar, que en el fondo es una crisis de fe. Es una crisis de fe. Y cuando nosotros caemos en una crisis de fe, caemos en rebeldía ante Dios. Fíjense, es tan grande la misericordia de Dios que lo único que Él quiere es que tú creas que la obra de Cristo fue suficiente para ti en la cruz del Calvario. Que fue suficiente. Por eso que no necesitas caminar kilómetros de rodilla. Por eso que no necesitas azotarte la espalda, ¿verdad?, con clavos. Por eso que no necesitas comprar, ¿verdad?, indulgencia. Por eso que no necesitas, ¿verdad?, asistir, ¿verdad?, o martirizarte en la culpa y el resentimiento, ¿verdad?, de que no estás haciendo algo, o de que te falta algo, o que Dios te está castigando por algo. Todo lo que hemos expresado, ¿verdad?, la fuente es Dios mismo, a través de Cristo. Y es para creerlo y obedecerlo. Porque la obediencia, en el fondo, lleva a la práctica la fe. Si yo no obedezco, no puedo decir que creo. Para poder testificar de que yo creo, debo obedecer. Para poder presenciar la resurrección de Lázaro, tengo que correr la piedra. Si yo no corro la piedra, no hay resurrección de Lázaro. Y no porque Jesús no pueda correr la piedra, sino porque lo que es necesario es que tú creas que Dios puede obrar en tu vida. Entonces, cuando tú te nos relegamos a estos pensamientos de que no vamos a cambiar, de que no es posible dejar la adicción, de que no es posible cambiar esto o lo de aquello, en el fondo lo que estoy diciendo, Señor, no creo que tú puedas hacer una obra en mi vida. Señor, no creo que tú tienes el poder en la cruz del Calvario para cambiar mi vida. Señor, yo creo que soy chicharra y que voy a morir cantando. Y eso es rebelión. Eso es incredulidad. Y puede ser incluso idolatría. Porque esos ojos se están fijando en mí y no en Dios. Todo aquello que me distraiga de mis ojos de Dios es idolatría. Todo aquello, ¿verdad?, que tenga prioridad por sobre la obra de Dios en mi vida es idolatría. Lo que Dios nos pide es creer. Es creer. Y cuando creemos, el paso siguiente es obedecer. Yo no te estoy hablando, ¿verdad?, de religión. Te estoy hablando, ¿verdad?, y perdona que lo diga de esta manera, pero de persinarse, del rezo, de la oración, de los retiros, de las vigilias. Te estoy hablando, ¿verdad?, de una comunión íntima con el Señor, de una convicción, ¿verdad?, en tu corazón, de modo, ¿verdad?, que tú puedas experimentar la liberación de tu vida, puedas experimentar la paz de tener una restauración en tu relación con Dios, que por defecto trae bendición a los que están a tu lado. Los que hemos experimentado la crisis matrimonial, sabemos lo que significa la restauración del matrimonio y la bendición para los hijos. Por ejemplo, los que han experimentado la reconciliación con el papá, la mamá, los hijos, sabrán, ¿verdad?, lo que significa la bendición, ¿verdad?, de ese momento en que se abrazaron, en que lloraron y se perdonaron. Eso es Dios. Eso es presencia de Dios. Eso es vida de Dios. Por eso, ¿verdad?, que esto es un engaño satánico y demoníaco que quiere hundir nuestras vidas y quiere que vivamos una vida mediocre, cristiana, luchando y pateando las piedras porque no podemos cambiar, porque siempre va a ser lo mismo, porque Cristo murió hace 20 siglos y ¿qué? Eso es mentira. En ello hay poder.
En ello hay transformación, en ello hay bendición, en ello hay restauración, en ello hay sanidad, hay liberación. Pero tienes que creerlo y tienes que intencionarlo y obedecerlo. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Entonces, presenten vuestros miembros y vuestro cuerpo a la justicia de Dios. Así como antes presentaban vuestros miembros, ¿verdad?, a la iniquidad, al pecado, ahora preséntenlo para agradar a Dios. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Cuando nosotros escuchamos eso, ¿qué nos imaginamos? ¿Qué viene a nuestra mente? Viene inmediatamente el monasterio. Viene la cueva, ¿verdad? Viene la barba, viene la aureola, ¿no es cierto? Y empezamos a cambiar y somos graves para hablar. Ya no nos reímos, ¿verdad? Porque estamos en permanente retiro, ¿no es cierto? Y todo es pecado. Entonces somos así como graves, ¿no? Entonces, pero esos son engaños y mentiras. Son estereotipos que han llegado a nuestra mente. Así también vosotros, considerados muertos al pecado. Hay poder. Hay poder. Tú tienes poder. Y no es tuyo. Es el poder que Dios te ha dado, ¿verdad? Para que tú creas que eres hijo de Dios, que eres hija de Dios. Poder, ¿verdad?, que Dios te dio cuando tú creíste en Jesucristo, en aquella cruz del Calvario, en esa sangre que perdonó tus pecados, que borró tu mancha, ¿verdad? Y te hace un nuevo hombre, una nueva mujer. Tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios, amada, amado entrañablemente por Dios. Tienes que creerlo. Yo no me imagino, ¿verdad?, que mis hijos cada día me pregunten: papá, ¿tú eres mi papá? ¿Tú me amas? ¿Tú quieres lo mejor para mí? No te creo. No te creo. Hay una relación que Dios nos ha dado. Hay una realidad que Dios nos ha otorgado, pero que obra en la fe y en la obediencia. Tú puedes vencer aquello que durante años no has podido. Tú puedes vencer. Incluso puedes vencer el temor si tú tienes fobias, por ejemplo. Tú puedes perdonar a aquellos que te han dañado, ¿verdad?, durante tanto tiempo y que hoy día constituye una verdadera herida con una hemorragia que te agobia, que te cansa y que cuando te recuerdas, ¿verdad?, te sume en la amargura. Todo eso, si tú lo traes, si tú lo crees, tú vas a experimentar el poder de Dios obrando en tu vida. Aleluya. Esto es sanador, ¿o no? Esto es sanador, esto es liberador. Esto es para salir, ¿verdad?, como pato de silabario, inflado. ¿Ah? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que todo es nuevo? ¿Qué significa nueva creación? ¿Qué significa nacer de Dios? No son conceptos humanos, no son articulados, ¿verdad?, normativos de algún cuerpo legislativo, no son postulados filosóficos, es una experiencia de vida que solo obra a través de la fe y a través de la obediencia. Y si tú crees y obedeces, te doy un pagaré firmado, tu vida va a cambiar. Tu vida va a cambiar. Por eso que somos chicharras, pero transformadas. El Señor nos bendiga. Tú eres santo Dios, de gloria a Dios, de toda majestad. Tú eres santo Dios, de gloria a Dios,
majestad. Dilo, tú eres santo.